Estas son las noticias de France 24. En Myanmar, la junta militar amenazó con más represión después de un fin de semana de protestas en donde murieron 2 personas en enfrentamientos con los militares. La Unión Europea estudia posibles sanciones contra el país, mientras que la ONU pide detener la represión a la ciudadanía. Tenemos análisis en esta emisión de noticias. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudian posibles sanciones contra Rusia por sus violaciones a los derechos humanos en rechazo a la condena de 2 años y medio contra el líder opositor ruso Alexei Navalny. La medida llega después de agotar el diálogo diplomático entre Bruselas y Moscú. Tenemos reporte desde Bruselas. Y la fabricante de aviones Boeing y la FAA recomendaron suspender los vuelos de los aviones Boeing 777 equipados con motores Pratt & Whitney 4000. Esto después del incidente bajo investigación que tuvo un avión de estas características operado por United Airlines, que se vio obligado a regresar a tierra. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Vamos a comenzar con una noticia que está en desarrollo en este momento. Luca Attanasio, embajador de Italia en la República Democrática del Congo, fue asesinado en un aparente ataque contra un convoy de delegados de la Organización de Naciones Unidas allí en este país africano. Vamos a ir hasta Roma, en Italia. Allí está Natalia Mendoza para conocer reacciones en este país europeo y también para conocer la información preliminar de esta noticia en desarrollo. Muy buenos días, Natalia, muy buenas tardes para usted, la capital italiana, y detalles de lo que ha ocurrido allí en la República Democrática del Congo y reacciones en Italia. Pues según elementos comunicados en una nota oficial de la Cancillería italiana, el embajador italiano en República Democrática del Congo, Luca Attanasio, se encontraba a bordo de un vehículo que hacía parte de un convoy de las Naciones Unidas en la zona de la ciudad de Goma, en Congo. Con él viajaba un carabinero, un militar italiano. El convoy fue atacado, no se sabe todavía por parte de qué grupo fue atacado. En el hecho, el embajador y su acompañante, los 2 italianos, murieron. La prensa italiana evoca un intento de secuestro de este convoy. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, ha reaccionado oficialmente a través de un comunicado oficial en el cual deplora lo sucedido y manifiesta su profundo dolor por la muerte del embajador y de su acompañante. Seguramente en las próximas horas tendremos más detalles sobre las circunstancias de este drama. Natalia, complementó su información diciendo que esta ciudad de Goma es una ciudad fuertemente disputada por grupos rebeldes. Está en la frontera con Uganda y Ruanda, donde justamente hay también disputas con grupos rebeldes por ser una zona minera donde hay extracción de mina allí de manera ilegal, y es una zona fuertemente custodiada por los convoys de la Organización de Naciones Unidas. Una noticia en desarrollo. Más adelante volveremos con usted a Roma si hay más reacciones por parte del gobierno italiano o del organismo de Naciones Unidas. Gracias por este reporte desde Roma, Natalia. Vamos con otro tema destacado de la jornada. Nuevamente, miles de personas volvieron a tomarse las calles de las principales ciudades de Myanmar en una jornada de huelga general para protestar contra la junta militar que amenazó con más muertes. Esto después de un fin de semana de protestas en el que perdieron la vida 2 personas debido a la represión policial. El Pleno de la Unión Europea también está estudiando posibles sanciones que podría imponer a la junta militar que tomó el poder, mientras que las Naciones Unidas desde allí en Ginebra pidieron a los militares detener la represión ciudadana y también regresar a la senda democrática. Llamados de la comunidad internacional que parecen que no tienen eco entre los golpistas en Myanmar. Para analizar este tema y sobre cómo la comunidad internacional está manejando la crisis política en Myanmar, hemos invitado a Alejandro Godoy. Él es especialista en relaciones hemisféricas occidentales, también es experto en relaciones económicas y políticas del continente asiático. Señor Godoy, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en France 24. Un gusto saludarlo y comienzo por preguntarle, Myanmar está próxima ya a cumplir un mes desde la fecha que tuvo lugar el golpe militar, la represión y el rompimiento democrático, que es lo que hemos visto a lo largo de estos días. ¿Por qué la comunidad internacional, más allá de condenar estos hechos, no actúa? Claro que sí, gracias, Santiago. Es importante precisar que obviamente por todo los militares han aprovechado todo el contexto de lo que vivimos en la pandemia y por ende, si bien han condenado a Estados Unidos, la Unión Europea, otras naciones de Asia han establecido que es importante hablar de este tema, que potencialmente en el futuro se pueden dar un bloqueo económico.
Sin embargo, están atados un poco por todo lo que están viviendo al interior de los estados y los militares saben que es un momento que pueden aprovechar muy bien. Algo que preocupa además muchísimo es todo el tema base que podría llevarse a cabo esta semana, unas manifestaciones aún mayores de aquellas que se dieron en 1988, conocida como los 4/8, es decir, 8 de agosto de 1988. Ya con 2 personas fallecidas, el corte de las comunicaciones, internet, entre otros temas, pues es un escenario que es una bomba de tiempo no solamente a nivel asiático, sino a nivel internacional. Y recordemos Sí. que básicamente al interior del mismo, pues tenemos el caso de los rohingyas, esa etnia musulmana que también implica un desarrollo fuerte. Señor Godoy, estas posibles sanciones que está estudiando la Unión Europea para imponer a la junta militar que está gobernando ahora de facto en Myanmar, ¿qué efecto tendrían y podrían ser de pronto un primer paso para que otros actores internacionales sigan el mismo camino para presionar a los militares? Eso se espera, ya de por sí el líder militar que ha dado este golpe de Estado se supone que podría entablar en los próximos años algunos juicios en la Corte Penal Internacional, dado que ha sido el líder Yang Mai con todo el tema base de la represión a los rohingyas, y esperaríamos, por supuesto, que se dieran unas condenas adicionales y que pudiera generar un efecto dominó en todo lo que tiene que ver con este Sí, golpe de señor Estado. Godoy. Rápidamente, ¿por qué sanciones y no los canales diplomáticos? Muy cierto. Precisamente porque como lo que vemos es en Myanmar desde hace muchos años una diplomacia y una democracia que ha estado en riesgo y que no ha sido completamente dada, es una de las razones más fuertes que encontramos en por qué no se puede dar estos canales base, sino más la represión y la sanción. Esa sería como la gran conclusión por el momento. Alejandro Godoy, desde la ciudad de Bogotá, muchas gracias por haber explicado este tema para la audiencia de France 24. Seguimos con otros temas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea también están estudiando la posibilidad de acordar un paquete de sanciones contra Rusia, similares a las que ya ha impuesto Estados Unidos para castigar las violaciones a los derechos humanos. De esta manera, Bruselas espera actuar de frente para mostrar su rechazo por la detención al líder opositor Alexei Navalny, que fue condenado a 2 años y medio de prisión y que también en el pasado tuvo que ser atendido en Alemania por envenenamiento. Se trata de la primera vez que la Unión Europea utilizaría este régimen de sanciones ligado a violaciones de los derechos humanos. La medida llega después de agotar los canales diplomáticos con la visita a Moscú de Josep Borrell, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea. Precisamente vamos allí a Bruselas. Esther Herrera nos amplía más detalles en el siguiente reporte desde la capital belga. Tras el reciente y polémico viaje del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a Moscú, los cancilleres europeos están reunidos hoy en Bruselas para abordar futuras sanciones de nuevo a Rusia. La detención y envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny ha hecho pensar a los países europeos que ahora mismo la deriva autoritaria de Rusia no tiene marcha atrás. Por ello se están estudiando nuevas sanciones contra altos cargos del gobierno, aunque algunos países, sobre todo del este, están pidiendo también que se incluya a oligarcas rusos cercanos al presidente ruso Vladimir Putin, pero es algo que ahora mismo no se tiene consenso sobre esta cuestión. No es la primera vez que la Unión Europea aplicaría sanciones a Rusia. Ya ha ocurrido, por ejemplo, con la anexión de la península de Crimea, considerada ilegal por la Unión Europea, también sobre la guerra del este de Ucrania, y se trataría sobre todo de evitar la entrada a territorio europeo de estas personas sancionadas o la congelación de bienes. A pesar de que las relaciones entre la Unión Europea y Rusia están más tensas que nunca, Bruselas insiste en que hay que mantener la puerta abierta al diálogo con Rusia. Dejamos Europa, cruzamos el Atlántico y vamos hasta Estados Unidos. El fabricante aeronáutico Boeing recomendó a las aerolíneas suspender los vuelos de los aviones del modelo Boeing 777 equipados con motores Pratt & Whitney 4000. Esto después de que un avión de estas características operado por la aerolínea United Airlines sufriera un incidente en una de sus turbinas que obligó a que la tripulación declarara la emergencia y regresara con este avión a tierra. En Corea, las aerolíneas Asiana y Korean Air anunciaron que por decisión propia ya dejarían en tierra este tipo de aeronaves equipados con estos motores en particular, mientras que Japón también le recomendó este tipo de medidas similares a los operadores allí en el archipiélago. Un espectáculo extraño para los testigos, pero un problema más grave para el fabricante de aviones.
Boeing ha recomendado detener los vuelos de ciertos aviones 777, después de que los escombros del mismo tipo de avión cayeran sobre la ciudad de Denver el sábado. Su motor falló poco después del despegue. Recomendamos y apoyamos la suspensión de las operaciones de los 69 Boeing 777 en servicio y los 59 en almacenamiento que son propulsados por motores Pratt & Whitney 4112, mientras la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está en curso. El vuelo 328 se dirigía a Honolulu con 241 personas a bordo cuando falló su motor derecho. Pudo dar la vuelta y aterrizar de forma segura y no se reportaron heridos ni a bordo ni en tierra. Fueron los peores 20 minutos. Solamente estaba rezando y dije, esto no puede ser. El anuncio de Boeing se produjo horas después de que el Organismo de Aviación de Estados Unidos ordenara inspecciones adicionales a aviones Boeing 777 con el mismo motor que el del vuelo 328. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte de Japón ordenó a Japan Airlines y ANA suspender los vuelos de aviones Boeing 777 hasta nuevo aviso, un llamado al que se sumaron las dos principales aerolíneas surcoreanas. El incidente supone un nuevo golpe para Boeing. El 737 MAX del fabricante quedó en tierra en todo el mundo en marzo de 2019 después de que 346 personas murieran en dos accidentes debido a un sistema de manejo de vuelo defectuoso. Vamos a seguir en Estados Unidos. Este país se acerca al umbral de los 500.000 muertos por el COVID-19. A pesar de haber comenzado un intenso programa de vacunación a escala nacional, el país se mantiene como el más afectado por el coronavirus a nivel mundial, con la mayor cantidad de contagios y de personas fallecidas. Alba Santana tiene los detalles en el siguiente informe. Muy cerca de otro doloroso hito para Estados Unidos. Hace un año, cuando el virus apenas hacía su aparición en el territorio, el entonces presidente prometía un rápido regreso a la normalidad. Va a desaparecer un día. Es como un milagro. Desaparecerá. Pero muy pronto Nueva York se convirtió en epicentro de contagios en el país. El sistema sanitario y las funerarias estaban colapsadas, los trabajadores de salud al límite. No quiero disculparme porque estoy haciéndolo lo mejor que puedo, pero si no es suficiente, lo siento mucho, realmente lo siento. Una escena que pronto se extendió a toda la nación. Muchos estados se mostraron reticentes a adoptar cierres y restricciones, y en un año electoral, el porte de mascarillas se convirtió en un símbolo de una postura política. Creo que quizás hemos fallado a la gente al no conseguir que todo el mundo se sume, y creo que la reticencia por adoptar la decisión de llevar tapabocas y proteger a todo el mundo es un mecanismo de supervivencia. Donald Trump contrajo y superó el virus, pero su pobre manejo de la pandemia fue un factor clave para que los estadounidenses confiaran en Joe Biden, para traer un nuevo enfoque desde la Casa Blanca. Para curar debemos recordar. A veces es difícil recordar, pero así es como sanamos. Concentrado en la esperanza que traen las vacunas, Estados Unidos ya ha aplicado más de 60 millones de dosis, casi un 20% de su población. Sin embargo, el panorama aún es sombrío. El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud estima que más de 615.000 personas podrían haber muerto para junio. Y vamos a finalizar esta emisión de noticias en Haití, en el Caribe. Este país vivió un fin de semana de manifestaciones ciudadanas para demandar la renuncia del presidente Jovenel Moïse. El mandatario, recuerden que decidió permanecer en el poder pese a que el calendario electoral ya indicaba el fin de su mandato de 5 años el pasado 7 de febrero. Las calles de Puerto Príncipe, que ven ustedes en sus imágenes, es la capital de este país, fueron el escenario de enfrentamientos entre la policía local y los ciudadanos, quienes han recibido el respaldo por parte de partidos de la oposición, también del empresariado haitiano e incluso de la iglesia. Todos ellos exigen la dimisión del mandatario, que por su cuenta cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y de Estados Unidos. Los enfrentamientos, según los reportes iniciales, no dejaron heridos ni víctimas mortales, según lo indican también los medios locales.
Es todo por el momento aquí en las noticias de France 24, pero recuerde que usted puede mantenerse actualizado dando un vistazo a nuestra página web france24.com, también accediendo a las redes sociales y por supuesto descargando la aplicación de France 24 en su teléfono móvil para estar al tanto de los hechos que ocurren en América Latina y el mundo. Los dejamos con nuestra programación. Feliz día.